El 40 o el 50 se saca por ganancia a todos, si es necesario, por renta extraordinaria, y hasta el 60. Pero es por ganancias, es después que vos pagaste los gastos. Así que, y además el campo de ayer no es el campo de hoy. Vos en la década del 60 financiaste con el campo la industrialización del país. Hoy la industria en grandes sectores sigue siendo no competitiva, pasaron 30 años. El campo se industrializó y se hizo competitivo. Bueno, la verdad es que tenemos que empezar a pensar, no como hace 30 años, digo, si el campo sin subsidios tiene toda la industria de punta de la Argentina, toda la metalmecánica, toda la tecnológica, toda la de semillas tiene, y la industria que subsidió el campo durante 30 años necesita un dólar altísimo para poder exportar, y aún así no es competitivo ni siquiera con Brasil, ya no hablemos con China, hay que empezar a repensar la cuestión. El campo no es el campo, no es el gran hacendado, ¿me siguen? El campo tiene, sobre todo la agricultura, un perfil competitivo, dinámico, tecnificado. Hay que ir a Rafael, hay que ver, es lo único que tenemos. Por otra parte, es lo único que tenemos. Supongamos que hagamos todas las críticas. Es decir, Argentina hoy no tiene, este sector no tiene nada. No tiene nada. Punto. Es decir, no es que, tenemos una industria para exportar. O tenemos esto o no tenemos nada. Si además lo que tenemos es el oro verde del futuro, y si además la moneda mundial se va a basar en los commodities, destruirlo es un suicidio. No hay... Además te digo una cosa, la nueva izquierda en Francia es el sector del campesinado. La izquierda también tiene que pensar donde hoy están los sectores de reconfiguración de la nueva izquierda. Yo me río cuando me dicen que me corría a la derecha. Le digo, vayan a Francia, vayan a ver quiénes son los sectores que hoy en realidad, porque justamente así como los sectores obreros industriales fueron claves en el 20, porque esta era la emergencia de la riqueza y era el sector más dinámico, la verdad que de cara al mundo que viene el sector más dinámico es el campo. Cortito, digamos, para poder pasar a otro tema, pero te pido, usando síntesis, la que vos puedas. ¿Y no hay una trama al revés? ¿No hay también un vicio del campo? La expansión de la soja, el volteo de los bosques, los precios internacionales. No, pero todo esto depende de una política. Digo, vos tenés poder hacer acuerdos. Digo, lo que vos te... Ahora, ¿cómo haces un acuerdo? ¿Cómo haces que la gente críe más vaca y menos soja? Haciendo rentable la vaca. Ahora, si vos no haces rentable ninguna actividad, todo el mundo termina en soja, porque aún, digo, con todas las retenciones, es lo único que te hace rentable. Entonces, la política tiene que pasar por hacer absolutamente rentable la oveja, el cerdo, la vaca, el tambo, y entonces vos vas a tener una permanencia en ese sector. Ahora, si vos no haces rentable esto, mandás a todo el mundo a la soja. El problema de la sojización es un problema de falta de planificación del gobierno. Ahora se quejan, pero a Goropatel lo llevaron a Venezuela con Chávez. Nosotros acá alguna vez planteábamos, yo sentía que esto era una lucha entre dos sectores burgueses, por utilizar algún término, no con precisión dialéctica, pero sí como para marcar una escena. Digo, me parece que la gente... ¿Vos de qué sos? ¿Vos sos de clase media? Yo soy un pequeño burgués. Bueno, está bien. Pero digo, esta es una pelea entre dos sectores. Yo creo el gobierno por la caja y el campo por las ganancias. Conozco gente en Peguajó, por ejemplo, que lo primero alquilaron el campo y lo primero que hicieron fue abrir una cuenta en Suiza con $1 millón. Digamos, tampoco veo... No, yo te voy a decir una cosa. Primero, el único sector de capital nacional que queda en la Argentina es el campo. Contalo, es el 80%. Contá la industria, el 80% de extranjera. Segundo, es el sector que en un 60 o 70% no sacó la plata del país jamás. Eso es mentira. Podrá haber un 10%. El resto sacó todo. Entonces, cuando vos ves a los grandes capitostes de la industria, toda la plata estaba afuera y además la tenés en las transferencias, las tenés en los créditos, etcétera. ¿Algún tipo de retención hace falta para que los precios no se... Sí, absolutamente. Nosotros decimos, bueno, mira, lo que no es confiscatorio es hasta un 25% en soja. Pero no más, porque después tenés ganancias. Después tenés impuesto inmobiliario. Entonces... es confiscatorio, vos podés hacer un 25 y después podés hacer una ganancia extraordinaria. ¿Está? Para las grandes extensiones, aparte del régimen de ganancia común, un plus por ganancia extraordinaria, con lo cual, y esto es todo coparticipable, con lo cual todo llega a las provincias.
porque lo que está haciendo además Nación es robarle el dinero. Nada de esto llega ni para escuelas, ni para salud, ni para nada, porque está fuera del régimen de coparticipación federal y el dinero solo pertenece a la Nación. Es una estafa la coparticipación federal enorme y en consecuencia a todo el pueblo de la Nación. Lilita Carrió, el IVA, ¿qué se puede hacer con el IVA? Cuando hablamos de confiscatorio, digamos, el trabajador pone el 21% de lo que gana, como ningún otro sector. Ya no se va a poder eliminar de cuajo, digamos, porque es una recaudación muy directa en un sistema muy primario de recaudación como tenemos nosotros. Así que hasta que no haya un sistema más complejo y directo, digo, donde vos vayas y pagues la municipal, la renta como la que tienen en Estados Unidos, vos con un solo formulario pagás municipal, estadual y federal, que sería lo mejor, con tu propia declaración jurada. Pero lo que podés bajar es algunos puntos en canasta básica, es decir, como el componente de canasta básica es el componente del 80% del salario de un obrero, sí, ahí podés hacer una reducción drástica de IVA en canasta básica. Porque yo tengo la sensación que ganancias no paga nadie, o que se negrea, o que se esconde. Está pagando muy bien ganancias, y la verdad que hay muy buena recaudación en la Argentina. El otro tema, el otro gran conflicto del momento, tiene que ver con el enfrentamiento gobierno-Clarín. ¿Cuál es tu mirada en relación a esto? La verdad es que yo nunca voté una ley Clarín, nunca. Siempre voté en contra, siempre. Mis intervenciones han sido famosas en el Parlamento al evitar votaciones o al ganar votaciones en contra de Clarín. Pero yo defiendo la libertad de prensa, y defender la libertad de prensa es defender la libertad incluso de la peor prensa. Si estuviéramos en Inglaterra diríamos aún la prensa amarilla. El conflicto del gobierno con Clarín no es por negocios, porque le ha votado todas las leyes y le ha dictado todos los decretos que quería Clarín. El conflicto con Clarín es por libertad de prensa. El conflicto es que no quiere que Clarín saque algunas cosas, por ejemplo a De Angelis. Entonces en esto yo defiendo a Clarín porque defiendo la libertad de prensa, con la autoridad moral que en realidad no tiene ningún otro actor de la clase política, ninguno. En esto sí lo sé porque he visto las votaciones, de decir, miren, nunca voté, nunca fui candidata de Clarín, es más, ni estoy en el diario, pero acá es un conflicto de libertad de prensa y la defiendo. No me monto en el operativo del gobierno contra el Clarín por los negocios, porque en realidad Kirchner le acaba de firmar la fusión de los canales. He visto pagar campañas a Clarín, Kirchner a Clarín, en el 2003 con la ley de empresas culturales. Lo he visto a Kirchner personalmente llamando a Gerardo Portegrán, que ahora está con nosotros, en ese momento era kirchnerista, para decirle, votá esto porque este es el pago de campaña. Así que, a mí ese cuento... Me acuerdo, Checho Jaroslavski, esta frase que se repitió tanto en estos días también, esto de que Clarín ataca como partido y se defiende como libertad de prensa. Miren, yo no sé si los conflictos con la prensa han sido siempre con todos los gobiernos, porque sobre todo con la prensa más oficialista, porque quieren que finalmente reflejen, hay que acostumbrarse a hacer política, no dependiendo del titular de Clarín. Yo nunca fui titular de Clarín, salvo para malas noticias o para operaciones del gobierno en contra mía. Carrió se distancia de su partido, debate sobre los ingresos de Carrió por 2.500 pesos de alquiler. Digo, la verdad, ahora, hay que hacer política independiente de un medio. Por eso uno va llegando paso a paso, ¿está? Más tranquilo, recorriendo el país miles de kilómetros, sabiendo que cuando tiene que gobernar no puede depender de un papelito que ponen 5 personas. Ahora, los gobiernos que viven de ese papelito, que se joroben. Lilita, yo no sé si te puedo preguntar esto. ¿Qué edad tenés? 51. ¿De qué día sos? 26 de diciembre. Ah, como el niño Dios casi. ¿Qué te falta para ser presidenta? Que la sociedad comprenda que podemos gobernar desde otro lugar, que podemos ser otros, que no tenemos que tener vergüenza de nosotros mismos ni de nuestra historia, que querramos vivir con pluralidad, civilización, interculturalidad. Digamos algo de la sociedad, pero en cuanto a vos qué sentís, que me tengo que avivar en esto o tengo... Yo estoy preparado. En realidad yo tenía una muy buena formación política, no tenía la menor idea de la política concreta, porque cuando fui electa diputada en el 94 yo nunca había hecho política, yo no soy una militante de los 70,
No lo soy. Yo soy una persona que me identifico mucho con la mayoría de la sociedad argentina, indiferente. Era profesora titular, era un bocho, qué sé yo, pero no tenía, ganaba mucho dinero, de clase media alta. Así que mi compromiso con la política fue posterior. Y lo que me di cuenta a lo largo de estos años es que yo tuve que aprender, mi mayor aprendizaje fue en el carácter, ¿no?